somos obra de Dios. El hombre nos mira con poco interés, es que no nos mira como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor, administramos los tesoros de Dios, guardamos su ley como prueba de fe, benditos del Padre así como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve. El hombre nos busca al vernos caer, Dios nos levanta y afirma nuestros pies, aunque pecadores nos mira cual fiel, así es como Él nos ve. Ahora me doy por completo el Señor, se habló de palabras que le seguiré, soy hijo del reino, soy hijo del cielo, caminemos todos como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve. Así como Él nos ve. Bienvenidos a su programa especial de estudio Como Él nos ve. Soy el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana y estoy aquí para compartir con ustedes un resumen del capítulo 1 de este libro escrito por el pastor Vladimir Polanco y que estamos estudiando en todas las congregaciones durante el año 2021. El capítulo 1 ha sido titulado La obra maestra de la deidad. Hagamos una breve oración y entonces miremos algunas de las ideas más relevantes que encontramos en este capítulo. Querido Dios,
deseamos tener un encuentro contigo por medio del estudio de tu palabra y te rogamos que cumpla tu promesa de enviar tu Espíritu para que Él nos guíe donde está la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar leyendo como para establecer una base espiritual. Tú con tus propias manos me formaste, me hiciste y me rehiciste. Recuerda que fuiste tú quien me dio forma. Esas son palabras de Job, pero que reflejan muy bien la realidad de todos nosotros. Somos criaturas de Dios, hechuras de Dios en Cristo Jesús. Y cuando uno comienza a leer este libro, a estudiarlo, desde el mismo capítulo 1 se plantea una pregunta importante, crucial para el estudio que vamos a hacer sobre este material. Y la pregunta es, ¿qué es el ser humano? Y quiero decirle que es una pregunta que no deberíamos obviar o tratar de evitar, porque de la respuesta que demos a esta pregunta dependerá sin duda la manera como nosotros pensemos acerca de los seres humanos, la manera como nos relacionamos con ellos y la manera como valoramos a los demás. Así que es muy importante. Y cuando se trata de contestar esa pregunta, ¿qué es el ser humano?, entre los puntos de vista que se han dado al tratar de contestarla, me parece que se destacan los siguientes. Número uno, está la opinión de aquellos que creen que el ser humano es un ente estrictamente biológico y que apenas se diferencia de los animales. El ser humano, algo biológico, un cuerpo, o sea, una existencia. Nada más. Lo biológico, la materia. Las personas que piensan así, por supuesto, pueden ver a los seres humanos como meros objetos que pueden ser utilizados para los fines que convengan o para el propio interés de quien tiene una opinión así. Y por eso las personas que tienen un punto de vista como este, no sería raro que piensen que frente a un genocidio, por ejemplo, no se deba hacer nada para evitarlo, o que tampoco tengan problema con algo tan delicado como, por ejemplo, la venta de órganos que ocurre en ocasiones. Hay otro enfoque también para contestar esta pregunta, ¿qué es el ser humano? Y es el de aquellos que dicen que el ser humano se define por su capacidad de razonar. Y por supuesto, los que tienen este punto de vista pueden terminar dándole a la razón, a esa capacidad, el lugar más importante en la existencia humana, creyendo, aceptando y explicando todo partiendo de la razón, de lo que la razón pueda entender, de lo que la razón pueda explicar o demostrar. Y número 3, en el capítulo 1 encontramos también la opinión de aquellos que piensan que el ser humano es una obra prodigiosa creada a imagen de Dios. Y los que tienen esa idea, que los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios, demuestran tener un sentido mucho más elevado de la dignidad humana. Y aquí solamente quiero decir que el capítulo 1 deja claramente establecido que la posición bíblica, que para nosotros es determinante, fundamental, es que fuimos creados como seres especiales a quienes Dios dotó de grandes privilegios, entre ellos que seamos señores, que tengamos autoridad y que también podamos administrar la creación de Dios, representándole a Él en ese sentido. Cuando usted va a la Biblia, al libro de Salmos, Salmo número 8,
A partir del verso 3 la Biblia dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí hay un cuadro maravilloso que nos regala David en este salmo acerca de la gloria, del valor que tiene el ser humano, creado por Dios, un poco menor que los ángeles, y recibiendo el privilegio de parte de Dios de ser un aliado, un colaborador con Él en la administración de la creación y dándole la posibilidad incluso de dirigir con Él, de gobernar bajo su gobierno. Y esto, por supuesto, plantea que entonces el ser humano no es simplemente un cuerpo, no es simplemente una mente, es mucho más que eso, porque es la obra maestra del Creador, de Dios. Es la corona de toda la obra de creación hecha por Dios. Si usted lee Génesis capítulo 1, versículo 27, usted va a notar en ese versículo algo interesante. Vayamos a la Biblia. Dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Espero que lo haya notado. En un solo versículo, 3 veces Moisés destaca que Dios creó al hombre. Y esa triple repetición del verbo creó en Génesis 1:27 tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mostrar con claridad que Dios es el creador de los seres humanos, que los seres humanos proceden de Dios, son hechuras de Dios. Creó Dios al ser humano, varón y hembra los creó, a su imagen lo creó. No hay otro origen, no hay otra fuente de donde haya venido el ser humano. Pero además, al repetir 3 veces la acción creadora de Dios, Moisés pone de manifiesto que cuando creó al ser humano, Dios llegó a la cúspide, a lo más grande de su obra creadora, de la meta que él tenía al crear. Y entonces eso significa que la raza humana, el ser humano, sin tomar en cuenta nacionalidad, color, tamaño, cultura, el ser humano es como una especie de monumento de la majestad divina, del poder de Dios. Somos, dice la Biblia, la corona de la creación de nuestro Dios. Pero Moisés dice que Dios los creó a imagen y semejanza de Él. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, porque en el verso 26 de Génesis 1, la divinidad habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso, si somos seres humanos, deberíamos averiguar qué es eso de la imagen de Dios, porque nosotros fuimos creados así. ¿Será eso un privilegio o será eso un problema? ¿Será eso una ventaja o una desventaja? ¿Por qué quiso Dios crearnos a su imagen? ¿Qué tenía en mente cuando decidió eso? Bueno, el capítulo 1 es maravilloso porque nos ayuda a entender mucho ese concepto. ¿Qué significa la imagen de Dios? En primer lugar, nuestra condición de imagen de Dios nos coloca en una relación de dependencia absoluta. Es decir, como fuimos creados para reflejar a Dios ante el resto de la creación, entonces en ese sentido, cada uno de nosotros debe poder mostrar el reflejo de quién es Dios. Es como si nosotros somos el espejo donde se ve la imagen de Dios.
Pero para que el espejo pueda mostrar esa imagen, el espejo tiene que estar en constante contacto o relación con esa imagen. No se puede ver en un espejo una imagen que no esté en relación con el espejo. Así que cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, está diciendo que en el caso de los seres humanos, Dios decidió crear un ser para que mantuviera una relación permanente, íntima, cercana con Él. Tan cercana que incluso quien nos viera pudiera ver reflejada en nosotros la imagen del propio Creador. ¡Wow! Eso es grande, eso es maravilloso. Y ese es un privilegio que tiene todo ser humano según la Biblia. Todo ser humano. A toda persona que usted mira, con toda persona con quien usted se relaciona, usted debería tener en cuenta esto. Esa persona está hecha a la imagen de Dios. En segundo lugar, esa imagen y semejanza incluye también una semejanza física. Una semejanza física. Esta semejanza también sugiere que nosotros tenemos facultades racionales que no tienen otros seres creados, como los animales, por ejemplo, y con esa capacidad que Dios ha puesto en el ser humano de razonar, entonces nosotros estamos capacitados por Dios para pensar los pensamientos de Dios, es decir, para entender la voluntad de Dios que Él revele a nosotros. El ser humano tiene esa capacidad. Todo ser humano tiene la capacidad dada por Dios de entender, de escuchar, de discriminar entre opciones, en recibir información y darse cuenta qué es una cosa, qué es otra, qué es malo, qué es bueno. Porque eso es lo que significa que hemos sido creados en parte a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen nos habilita para que nosotros podamos vivir en sintonía con la mente de Dios. No necesitamos ser esclavos de ningún otro poder, de ideas contrarias al plan de Dios, porque tenemos la capacidad dada por Dios desde la creación para poder entender cuál es su voluntad y su plan para nosotros. Ahora, hay una razón o razones poderosas por las cuales Dios decidió crearnos a su imagen. El capítulo 1 nos muestra de este libro que estamos estudiando que, número 1, fuimos creados a la imagen de Dios para que pudiéramos ser mayordomos eficaces de todo lo que hay en la tierra. Noten bien, ¿no? Como el plan de Dios cuando nos creó era que nosotros le colaboráramos, le ayudáramos en la gobernanza de la creación. Como el plan de Dios era darnos autoridad, era permitirnos administrar sus recursos de diferente índole. Por eso entonces Dios nos creó a su imagen, es decir, con capacidad de razonar, de tomar decisiones, de escoger un camino o el otro, porque la responsabilidad que Él nos dio, la mayordomía que Él nos dio, demanda que tuviésemos capacidades que nos permitieran llevarla a cabo. También aprendimos en este capítulo que una de las razones por la que Dios nos creó a su imagen fue para bendecirnos, para que tengamos potestad, para que dominemos, para que ejerzamos poder. En otras palabras, llevar la imagen de Dios no nos hace dueños de lo que se ha puesto bajo nuestra custodia, pero sí nos hace responsables de la forma en que administramos esos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Se dan cuenta? La imagen de Dios nos da esa capacidad de gobernar, de dirigir. Por eso podemos tener familias, tener negocios, tomar decisiones en nuestra vida. Vivo aquí o vivo allí, voy a estudiar esto o lo otro. Porque esa capacidad que Dios nos ha dado
que es parte de su imagen en nosotros, es la que nos permite poder entonces ejercer esa autoridad y ese liderazgo para el cual Dios nos creó. Llevar la imagen de Dios, hermanos, conlleva también responsabilidades. Una de ellas consiste en que no perdamos de vista que Dios es el creador y nosotros somos las criaturas. Y eso es importante porque saber que no somos dioses, saber que lo que somos es representante del Dios verdadero, nos permite entonces mantenernos dentro de la perspectiva adecuada. Recuerda siempre, fuimos hechos a imagen de Dios. O sea, no somos Dios, no hemos sido hechos de la sustancia de Dios. Nosotros somos seres humanos, Dios es Dios, pero Él decidió que en nosotros, de varias formas, se pudiera reflejar su gloria, su carácter, su voluntad, pero no llegamos a ser dioses. Esa mentira de Satanás de seréis como dioses es absurda. Y cuando yo entiendo que yo fui creado a imagen de Dios, jamás se me va a ocurrir que yo soy Dios, que soy Dios. No, soy una criatura que tengo el privilegio de reflejar la imagen de Dios. Y creo que también habría que decir, porque es una idea valiosa de este capítulo, que el Señor nos ha dotado con su imagen, no para que seamos esclavos de las posesiones, sino para que podamos cumplir con eficacia nuestra función de administradores de todas ellas. Es decir, mientras nosotros hacemos imágenes para adorarla como si fuera Dios, Dios hace de nosotros sus imágenes para que en medio de un mundo en rebelión su carácter pueda ser conocido. Y eso es maravilloso, ¿no? La imagen de Dios me permite entender cuál es el lugar de las cosas y cuál es el lugar de Dios. Me permite entender para qué estoy en este mundo. Tengo una misión por creación, tengo un diseño por creación y es reflejar la imagen de Dios, la gloria de Dios, el carácter de Dios. No estoy aquí para servirle a las cosas, no estoy aquí para servirme a mí mismo. Estoy aquí para ser un espejo donde Dios pueda ser reflejado ante este mundo que está en rebelión. Pero la triste realidad que nos plantea el capítulo 1, hermanos, de este libro que estamos estudiando, es que aunque el ser humano es la corona de la creación, y esto no significa que sea el creador, ni mucho menos el centro de ella, pero lamentablemente muchas veces la criatura ha querido ocupar el lugar del creador. El ser humano ha pretendido quitarle el protagonismo a Dios de su vida, de su mundo, de su negocio, de su familia, de su cuerpo, de sus decisiones. El hombre tristemente no se contentó con nada más tener la imagen, sino que también codició ser como Dios en todo el sentido de la palabra. Y esa fue la desgracia de este mundo, ¿no? ¿Cuándo pecaron Adán y Eva? Cuando comieron la fruta con la idea de que serían como dioses. Pero ¿a quién se le ocurre si fueron creados para ser imagen de Dios? ¿Cómo se le ocurrió que podían llegar a ser Dios? Ahí fue el desastre, ahí fue el problema. Y desde entonces seguimos arrastrando ese problema. ¿Cuál problema? De creer que yo puedo vivir ocupando el lugar de Dios o poniendo otras cosas en el lugar de Dios. De creer que hay áreas en mi vida donde no tengo que consultar a Dios. Puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me ocurra. Porque soy la corona de la creación, tengo una mente para pensar. Puedo tomar mis decisiones. Sí, pero todas esas facultades nos fueron dadas para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era? Que reflejáramos su imagen, no que tratáramos de ocupar la posición de Él. Porque eso no es posible. Eso no es posible.
Lamentablemente el hombre olvidó que como imagen de Dios tan solo era un espejo. Tan solo es eso lo que somos, un espejo. Un espejo donde se ve la imagen, pero no somos la imagen. Solamente podemos reflejarla. No somos lo que aparece ahí. No, Dios puede verse en mí, pero no soy Dios. Soy una criatura, siempre seré una criatura, con privilegios y oportunidades que Dios me ha dado. No estamos hechos de la sustancia de Dios. La sustancia de Dios, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 3, es Jesucristo. Jesucristo sí era la sustancia de Dios. Él es Dios, pero nosotros somos simplemente criaturas. Aún así, hermanos, la buena noticia del capítulo 1 es que todos somos valiosos para Dios. Porque si todos fuimos creados a semejanza de Dios, entonces todos somos valiosos para Él. Él cuenta con todos nosotros. Tiene una tarea y espera de todos nosotros ver que se cumpla la meta que Él tuvo cuando nos creó. Y ahora se plantea aquí en el capítulo 1 un asunto importante. Si todos somos valiosos, si todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿dónde entran algunas actitudes que hemos desarrollado con el tiempo los seres humanos? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, al racismo. Pregunto, si todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué sentido tiene pensar que hay una raza que es más superior que otra, más importante que otra? ¿Qué sentido tiene, de dónde sacamos la idea de que hay un color de piel o una raza o una cultura que debe ser denigrada o discriminada o puesta a un lado o tratada como si fuera de otra categoría? ¿De dónde sale eso? En el diseño de la creación de Dios no encontramos algo así. Y lo mismo habría que decir, por ejemplo, de la actitud machista. ¿De dónde sale la idea de que un hombre piense que es superior a una mujer solo por ser hombre? Si todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo mismo hay que decir del feminismo. ¿De dónde se le ocurre a una mujer pensar que su valor radica en el hecho de que es mujer? Porque todo lo que leemos en la Biblia dice que Él los creó varón y hembra a su imagen, lo cual quiere decir que el valor, la importancia que tenemos para Dios radica precisamente en la forma en que nos creó, no en que somos hombre o mujer. Eso es importante para muchas otras cosas, pero no nos hace superiores ni inferiores a otros. ¿De dónde sale el individualismo? Si Dios nos creó a todos a su imagen, ¿a quién se le ocurre que yo tengo la verdad? Que lo que yo hago es lo único correcto y que no necesito a otros. Cuando Dios quiso tener muchos espejos donde reflejarse, ¿por qué quiero pensar que solo se refleja a través de mí o de lo que yo hago? ¿De dónde sale la discriminación, el lenguaje de odio, el supremacismo, la manipulación? Obviamente estas cosas no vienen de Dios, ni son parte de lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Este tipo de cosas deben estar excluidas de la humanidad. Pero como vivimos en un mundo donde existe el bien y el mal, por lo menos Dios espera que estas cosas no existan entre sus hijos, que le aman, que lo conocen, que le siguen, porque sus hijos entienden de dónde vienen, de dónde es nuestro origen, cómo fuimos creados, y se dan cuenta que estas cosas no representan el plan de Dios. Así que leamos un texto más antes de terminar. Vayamos al libro de Isaías, el capítulo 43, y el versículo que vamos a leer es el verso 4. Isaías 43, 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Si usted leyó ese texto conmigo, a mis ojos fuiste precioso, de gran estima. A mis ojos
fuiste honorable, yo te amé, daré hombres y naciones por ti. Es un mensaje que Dios dirige a cada ser humano, no a un grupito en particular, no a una persona, cada ser humano. ¿Eres un humano? Dice Dios, ¿cómo yo te veo? ¿Cómo Él nos ve? Dice, cuando yo te veo, dice Dios, veo algo que vale mucho, veo algo honorable, veo algo por lo que estoy dispuesto a pagar el precio más alto. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué lindo! Por eso el capítulo se llama la obra maestra de la deidad, ¿no? Entonces, frente a ese capítulo, Isaías 43, verso 4, pregunto, ¿cómo debo pensar acerca de los demás? ¿Cómo deberíamos pensar uno de otros? ¿Que no valemos? ¿Que no hay que tomar en cuenta al otro? Cuando Dios nos ve y dice, valen mucho, ¿debo yo entonces menospreciar a mi hermano o a mi hermana? Cuando Dios dice, estoy dispuesto a pagar cualquier precio por ti, ¿voy yo a pensar que a la iglesia no le hace falta que el otro esté aquí? ¿Me debe dar lo mismo que un hermano no esté aquí, no venga, no asista? Debe importarme si vienen o no vienen, si están bien o no están bien. Cuando Dios los ve y dice, son mis joyas, son mis tesoros, son honorables. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué necesitamos estudiar estos temas? ¿Por qué este libro va a hacer una diferencia grande en nosotros en este estudio? Tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo Él nos ve? Y cuando hagamos eso, la respuesta será contundente. Para Dios todos somos valiosos. Y si somos valiosos, ¿cómo deberíamos hablar acerca de los demás? ¿Crees que a Dios le va a gustar que tú critiques, murmures o hablemos mal de alguien que para Él es valioso, es honorable? Obviamente que no. Por lo menos no vamos a contar con el apoyo de Dios para eso. ¿Cómo debemos valorar a los demás? El estudio de este libro está diseñado para que entendamos que lo más lindo, lo más valioso que Dios tiene en este mundo son los seres humanos. Eres tú y soy yo. Y si eso es así, ¿cómo deberíamos tratarnos en la iglesia? ¿Cómo deberíamos llevarnos unos con otros? ¿Cómo deberíamos cuidar a los hermanos, los que dirigen, los pastores, los ancianos, todo el que tiene un cargo en la iglesia? ¿Cómo deberíamos tratar a los hermanos? Esa es la gran reflexión que tenemos que hacer a la luz del capítulo número 1. Y por eso quiero concluir con una declaración que tomé del libro Patriarcas y Profetas, la página 251, el capítulo 54. De Elena de White dice, el que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, de moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador, porque aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ojalá que ese sea el mensaje que quede en nuestros corazones, sin importar lo que pienses de ti y qué esté pasando con tu vida ahora mismo o qué piensen otros de ti. Eres una hija, eres un hijo de Dios y vales mucho para Él y eres su obra maestra. Él es tu creador y te diseñó para que puedas reflejar su gloria en ti. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este privilegio. Gracias, Señor, por crearnos, pero no solo por crearnos, porque también creaste todo lo demás, por crearnos a tu imagen y semejanza, por darnos ese privilegio de gobernar contigo, de administrar bajo tu gobierno, de ser colaboradores contigo, de entender cuando tú hablas, de entender tu voluntad revelada. Gracias por ese privilegio, Señor. Ayúdanos a conformarnos con nuestro lugar y nunca a intentar ocupar el lugar tuyo. Y ayúdanos a saber cuánto valemos para ti, cómo tú nos ves valiosos, honorables, y estás dispuesto a pagar el precio que sea por nosotros.
Ayúdanos siempre a recordar eso y a recordar también que los demás tienen el mismo valor para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Somos obra de Dios, el hombre nos mira con poco interés, es que no nos mira como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor, administramos los tesoros de Dios.